justicia para víctimas, búsqueda efectiva de mujeres desaparecidas, aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, cierre de la brecha salarial y reconocimiento del trabajo de cuidados, educación sexual integral y acceso a la salud reproductiva, protección contra violencia vicaria, digital y laboral, y una mayor representación en espacios de poder y fin a la discriminación. Bueno, y vamos a escuchar el primer comentario de los influencers de la noticia. Horacio, tienes el primer comentario en este tema tan importante, la mujer en México. Olegario, Héctor, disculpe Héctor, o sea, mira, no es la mujer en México, es la mujer en el mundo, o sea, no es un fenómeno localizado solamente a México, pero muy específicamente puede ser un fenómeno que tiene expresiones, pero en México tampoco no solamente tiene expresiones igual que en Francia, que España, que en Inglaterra. Es un movimiento, los sociólogos contemporáneos que lo caracterizan lo consideran un movimiento revolucionario que está echando patas para arriba todo lo establecido en relación al género, así de sencillo. Ahora, esta movilización evidentemente no es la única manifestación de la revolución social que está causando la mujer. Muchos sociólogos, muchos analistas dicen es una revolución inexorable, es una revolución inevitable, es una revolución necesaria, es una revolución que va a vitalizar las relaciones humanas. Es una revolución contra el capital, porque el capital, hay un estudio, quiero que sepas, de Marx, Engels, se llama, ¿cómo se llama? Dentro de la economía que ellos analizan, y definitivamente la mujer juega un papel subordinado en relación inclusive con la familia y con el hombre, pero ya se rompió en los 60 para acá, las mujeres empezaron a hacer toda una revolución, y toda revolución genera violencia, genera dolor, genera contradicciones. No vayamos a creer que la mujer tiene un protocolo por ser mujer para protestar. La mujer puede protestar como protesta el hombre, como protestan todos, puede con violencia, pintando, despintando. ¿Por qué? Porque es injusto el sistema, están contra un sistema en donde el patriarca mayor, el representante de la civilización occidental, el naranjón de Trump, es un pedófilo. Muchas gracias, Horacio. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que tiene que haber una revolución violenta definitivamente. Muchísimas gracias, Horacio. Pepe, tu primer comentario sobre este tema, el Día Internacional de la Mujer. Sí, parafraseando a la presidenta y al compañero Sánchez, efectivamente, este movimiento tiene como punto de partida, cuando menos reconocido a nivel internacional, un movimiento, una manifestación que se realizó en las calles de Nueva York de trabajadoras textiles que salieron a protestar por las condiciones tan inhumanas que tenían, salariales y de explotación del trabajo, y salieron a reivindicar sus derechos sociales, laborales y políticos. Y allí fue, ya seguramente desde mucho antes ha habido movimientos de mujeres, pero de ahí se toma la gran significación. En 1908 fue esta movilización. En 1910, en Europa, en Dinamarca, hubo el segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, donde Clara Zetkin, que era una comunista alemana, y que fueron en mucho las luchadoras, las comunistas y las luchadoras de izquierda, las que iniciaron este proceso de reivindicación, y hay que reconocerlo. La que propuso y se acordó que el 8 de marzo se hiciera una conmemoración por el Día y los Derechos de las Mujeres. Después fue hasta 1975 que la ONU lo estableció como una fecha oficial a nivel internacional, y desde entonces se conmemora la lucha de las mujeres y los derechos de las mujeres y la reivindicación de las mujeres, que, como bien dijo Horacio, es una revolución que está en curso. Sin embargo, yo sí siento que tienen derecho a todo. Yo creo que la violencia, destruir por destruir, que es aprovechado por provocadores, le quita a veces sentido y reconocimiento. Vi imágenes, videos y fotos de gente manchando aquí el Palacio de Gobierno. A mí me parece que sobra. Tienen derecho a todo, a manifestarse, a golpear. Eso porque sí son muy agredidas, son muy vilipendiadas, muy menospreciadas y muy marginadas. Eso es cierto. Sin embargo,
creo que se puede hacer todo sin tener esos ligeros expresiones que lo desmerecen ante algunos sectores de la población. Muchas gracias, Pepe. Vamos con el primer comentario del padre Jimmy. Héctor, compañeros radioescuchas, el día de ayer se dio un evento muy importante que no se tiene que olvidar. Que algunos dicen no es solo un día, ¿no? Debe ser de todos los días. Exactamente, no se tiene que festejar porque no tenemos nada que festejar. Bueno, yo siento en lo personal, desde mi punto de vista patriarcal, machista, sí se tiene que reconocer, conmemorar, pero también se tiene que felicitar a esas mujeres que han hecho un gran logro ante la humanidad, que han cambiado la vida, todo, ¿no? Hasta la misma religión de la iglesia, de orígenes bíblicos, el primer mal se lo atribuyen a la mujer, a Eva. Entonces prácticamente la mujer ha tenido una persecución, a lo mejor por ser sexo débil, no sé por qué razones. La religión católica las ha menospreciado y marginado. Fíjate que no, la religión católica en un principio la arropó distinta al judaísmo. Lógicamente como primero fueron judaizantes. Ya no digamos el Islam, ¿no? En el Islam están peor, ¿no? Son religiones judías, islámicas, como el judaísmo, el Islam, el cristianismo es hijo del judaísmo, tiene cepas patriarcales, ¿no? Sí, hubo persecuciones por parte de la iglesia. En gran parte, no voy a tapar el sol con un dedo, pero también le fue dando un poquito de voz y validad. Pero los logros que se ha ganado la mujer no ha sido ni por la iglesia, ni por los gobernantes, han sido por ellas mismas que han luchado desde el momento, desde los sufragistas que buscaban el voto, desde las que buscaban derechos de igualdades, desde este trágico accidente incendio, accidente, desgracia que pasó en Nueva York en 1908. Un crimen, ¿no? Hay que decirlo, fue un crimen. Fue un crimen, las encerraron bajo llave para que no salieran a la marcha, ¿no? La Coppel. Aquí en la Coppel también. Similar. Entonces, de ahí surge precisamente, Héctor, el color morado, que anda la mujer en la calle con color morado porque los textiles, las cintas eran moradas y al quemarse salía un color morado y por eso agarraron ese color representativo. Bueno, y vamos contigo, Rogelio, que nos tienes las cifras de la violencia, cifras someras, que nos pueden dar un panorama general de cómo está la violencia contra las mujeres. Sí, México enfrentó altos índices de violencia de género en 2025 con una ligera disminución en feminicidios, pero un aumento grave en desapariciones. De más de 5,000 asesinatos de mujeres, solo 721 fueron clasificados como feminicidios, lo que representa una disminución del 15% en relación a 2024, pero aún 1.8 diarios en promedio. Las entidades con más casos fueron Estado de México y Sinaloa. El porcentaje nacional es 30% madres, 11.5 millones son jefas de hogar, 38.5 millones madres totales en 2023. Bueno, vamos primero con el tema de la seguridad, luego trataremos otra vez, Rogelio, el tema de cómo están las mujeres, que hay que decirlo, encabezan pues gran 11 millones de jefas de hogar, es decir, son las que tienen el deber de llevar el sustento a sus casas. Pero vamos a hablar de ese tema de la violencia y vamos a escuchar el comentario de Horacio sobre el tema de los feminicidios y la violencia que sufren las mujeres que no pueden salir de su casa, no pueden tomar el transporte urbano sin el temor a ser agredidas. Fíjate que la mujer apenas empieza a rescatar sus derechos, por ejemplo, el derecho que ellas tienen como seres humanos, el derecho a elegir, el derecho a ser electoras, el derecho a votar, inclusive en los 60. Yo recuerdo que había una especie de euforia y en la primera parte no votaba la mujer, votaba el marido, el hermano, el tío, etcétera. Lo mismo en el aspecto laboral. En el aspecto laboral, una mujer, por ser mujer, gana menos que un hombre, por ser mujer nada más. Puede desempeñarse de la manera más excelente, más profesional, más científica. En algunas áreas, ¿no? En todas las áreas. No hay ninguna. Igual una maestra que un no hay maestro, ninguna. Siempre hay una diferenciación. Hay una diferenciación. Y se vive. Y las mujeres lo sienten. Muchas veces esa violencia que las mismas mujeres critican, inclusive en las marchas estas, no es la forma de manifestar totalmente lo que no pueden hacer, o sea, decir aquí estamos, pintar un símbolo, un monumento, un negocio, etcétera, es una desesperación
no es violencia. La violencia es la que ejerce el trompudo de Trump contra América Latina. La violencia es la que los gobiernos que obligan. Ten cuidado, la Horacio, corrupción, no te la vaya a tirar un corrupción de la misil, ¿eh? seguridad. Por ejemplo, las mujeres. ¿Tú crees que es violencia que las madres anden buscando a sus hijos, las madres enterradoras, las madres que andan desenterrando? Buscadoras. No, buscadoras. las madres buscadoras, por supuesto que no. O sea, no hay que confundir. Hay toda una campaña contra las mujeres y esa no se visualiza, digamos, leve. Es una campaña frontal contra la mujer, contra su derecho, contra el género. Tiene que ver las formas y la desesperación que cada 8 de marzo sale en una mujer que grita, que despreocupadamente, es cierto, y que pinta el palacio, que lo pinten y que lo vuelvan a pintar en los palacios, pero eso se puede quitar. No, eso no es violencia, eso es la forma en que las están manipulando y oprimiendo y que quieren Que no toquen minimizarlas. las iglesias ni los monumentos históricos. La iglesia es cómplice de la manipulación de la misma mujer. La iglesia, en vez de ayudarles, la iglesia las agrede. Los padres abusan de mujeres y de niños. O sea, tenemos que ver que hay una crisis y no se va a resolver. No podemos tapar, como los obispos lo hacían, toda esa imperfección de los curas. No se puede tapar. Se tiene que denunciar para querer componer las cosas, si no se va a ir la iglesia más todavía haciéndose y fuera de lo que es la forma de ver emocionalmente, sentimentalmente. O sea, la iglesia era un referente inclusive para que la mujer se recogiera en la iglesia, y sin embargo es la primera manipuladora también de la situación actual que tiene la mujer. Bueno, Pepe, tu comentario sobre la violencia. Si bien hubo una ligera disminución en feminicidios, han aumentado las desapariciones. Y bueno, lo dice la misma titular de la Secretaría de las Mujeres, Ana Francis Chiquete, el 80% de los feminicidios en Sinaloa se cometen con armas de fuego. Sí, miren, y todo deriva, sí hay mucha violencia sobre la mujer, pero todo deriva de una cultura machista y patriarcal e impositiva que hay desde las distintas estructuras de facto de poder, desde los gobiernos, pero también desde la iglesia. Desde la iglesia que históricamente también, se ha señalado, Pepe. No, lo que pasa es que son hechos. Se une. La iglesia Dios los señaló cría, ellos que la que originó el pecado fue Eva, que le dijo a Adán que simbólicamente. Y después la iglesia... Bueno, también los griegos decían que los oficio, males llegaron por Pandora. Permítame, a través del Las santo quemaban oficio, por brujas. a las mujeres más inteligentes, más luchadoras, más organizadoras, las denunciaban de inmediato con cualquier acusación que hubiera, y quemaron cientos y miles de mujeres, y eso fue la iglesia la que lo hizo. Entonces, y la iglesia las ha marginado del ministerio. Está prohibido que las mujeres sean sacerdotas, que sean curas, todo eso. Entonces, ¿No ahí hay un pilar. En la iglesia anglicana tenemos mujeres sacerdotes, sí, mujer obispa y pero líder. son minoritarias. La iglesia La católica, iglesia luterana también prevalece. tiene, los pastores también Ahora, tienen, los cristianos también tienen. Sí hay peores religiones como el Islam, pero estamos hablando de la que prevalece en Occidente y en México y en la mayor parte del mundo, de la mayor religión. Bueno, pero vamos a otra parte. La ideología patriarcal y machista que hace que en los trabajos se vea con menosprecio a las mujeres, con marginación, en las casas, o sea, en las casas que carguen con la responsabilidad y la triple jornada. O sea, hay una cultura que prevalece y está ahí en todos los ámbitos de la sociedad, y sin embargo, México está avanzando. Hoy señalaba la presidenta una cosa, dice, de la OCDE, México tiene 50% de puestos en el gobierno de mujeres, mientras que el promedio en la OCDE es 34%. Aquí existe una ley que exige que se garantice paridad de género en las cámaras, y sí se da esa paridad. En los países supuestamente desarrollados y civilizados están muy atrasados. Es decir, y López en México Obrador hay le un puso movimiento, Juanitas. ya hay una lucha para ir dándole mayores espacios a las mujeres. Ahorita voy a señalar otras cosas. Padre, pues ha sido señalado, tiene derecho a réplica. Esa ley que hice de paridad, pues López Obrador puso Juanitas. Date alta en la boleta y ya después firmas tu renuncia y que entre el suplente. Juanito. Pasó la historia Juanito, por López. No a Juanita. Bueno,
La Infórmate, iglesia, sí padrino, hubo infórmate. persecuciones. Hoy en día las iglesias han cambiado mucho, han cambiado bastante. Fachada. Joden más, cobran por ejemplo, más, con estos manipulan logros, más. les vuelvo a decir, no son logros de la misma iglesia, es la misma mujer que se ha buscado estos logros por estas olas o tsunamis que han traído los movimientos feministas, ¿no? Una mujer papa Tanto así- necesitamos. Tanto sí que la iglesia anglicana o la iglesia episcopal en los 70 reconoce y acepta que la mujer pueda ser sacerdote en la iglesia anglicana, en la iglesia episcopal. La iglesia Pero no va a ser luterana, papa. la iglesia evangélica, Nunca va a ser papa. la iglesia bautista, o sea, hay muchas iglesias que reconocen a la mujer como elemento fundamental para llevar la palabra de Dios. La iglesia católica romana todavía va en pañales. Hasta hace 2 semanas hubo algo que sorprendió. Al Papa Francisco le asistieron 2 monaguillas, 2 mujeres, que nunca se había dado en la historia de la iglesia que una mujer fuera monaguilla, ¿no? Pues ya hay monaguillas dentro del Vaticano. En las comunidades aquí rurales, en las diócesis chiquitas, sí hay monaguillas, hay, ¿no? pero en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, nunca se había dado caso que una mujer fuera monaguilla. Una mujer fue encargada del Banco Vaticano, y hay mujeres encargadas por dicasterio, entonces ya se le está dando oportunidades cuando antes había lugares para cardenales, para que la mujer también participe dentro del gremio romano. Dentro del judaísmo no sé mucho, el islam me parece que siguen tapadas un poquito, el Islam pero en es México ya terrible, se han ¿no? dado leyes que apoyan a la mujer, la ley Olimpia, la ley Ingrid, la ley Sabina, la ley Malena, la ley Valeria, que van a arropar a la mujer. Sigue habiendo discriminación, sigue Esa es la ganando que te más gusta a ti. un futbolista hombre que un futbolista mujer, sigue ganando más un beisbolista hombre que una mujer, sigue habiendo una brecha salarial muy escalonada. Si me permite, padre, precisamente es el tema que los datos que nos va a dar Rogelio Sánchez en el tema laboral y en el tema de la educación en México de las mujeres y los hombres. Sí, en México 1 de cada 3 hogares es encabezada por mujeres. Las vulnerabilidades que tienen, pues es una mayor carga de cuidados, brechas salariales y acceso limitado a empleos formales. El nivel de escolaridad de las mujeres en México, el promedio es 9.6 años contra 9.8 para hombres. En la zona urbana es de 10.2 urbano contra 7.3 rural. Sin embargo, las mujeres superan a hombres en matrícula superior 53.72% y media superior 52.027%. El 60.6% de las mujeres de 3 a 29 años asisten a la escuela. El reto está en el sureste del país, donde 6 de cada 10 sin educación son mujeres. La brecha salarial del 25% de los hombres ganan más que las mujeres y el llamado techo de cristal es del 21.3% en liderazgo. Horacio, tu opinión sobre este tema, ¿no? Este rezago que hay en materia salarial, pero también que ya se está abriendo en la educación a las mujeres, por lo menos en el resto del país. Si en el suroeste no se ha podido avanzar, en el resto del país, pues sí, ya las mujeres tienen más acceso a la educación. Le voy a echar la culpa Pareciera ser que cada logro de la mujer es un avance que es propiciado por el hombre, o sea, por la cultura machista. Es lo que es tu opinión. No creo yo que. ¿Cómo no? Pues es no más, estás viendo hay una, cómo digamos, lo han tratado. una falta de teorización a nivel mundial. Los sociólogos, por ejemplo, dice, los socialistas, los comunistas, los capitalistas son igual todos de machistas. O sea, la mujer, no entienden ustedes que definitivamente se ha abierto no con un protocolo, no con ser mujer, que hay una forma de protestar. En la protesta de las mujeres solas se han visto, son pocos pensadores hombres, pocos pensadores de flujo mundial, de repercusión mundial, las que justifican la rebelión de las mujeres. Es más, así, quiero que sepas una cosa, el capitalismo ha contribuido mucho a la autonomía de las mujeres, inclusive en lo laboral. ¿Sabes por qué? Porque fue el primero, exactamente, así como explotó al hombre, explota laboralmente a la mujer, y es más que al hombre. Quiere decir que el hombre es explotado y hay un género abajo del hombre que no es esclavismo, que no es esa formalidad, pero es la mujer que está más explotada que el hombre. Y ni los socialistas, ni los comunistas, y los capitalistas, pero abrieron al mercado laboral la actividad de la mujer. Y otra de las cosas, también los hicieron en la cuestión de las votaciones.
empezaron a entrar otras formas de estructurar, o sea, con la mujer. Muchas veces la mujer, para contrarrestar un problema social, el impulso a la mujer les ayudaba a ellas a ganar espacios. Los espacios que tiene la mujer en este momento no se los debe ni a las leyes ni a los hombres, se los han ganado cada uno de ellos, cada uno de los espacios. No hay partidos, no hay forma ideológica, el comunista, el socialista, no es democrático ni el capitalista. Se puede decir que la mujer se ha abierto, y no son mis pensamientos, son estudios sociológicos mundiales, inclusive en algunas tribus y en algunas otras, inclusive aquí en la democracia, en México, tenemos uno de los sistemas democráticos más interesantes del mundo, los toltecas, allá en Oaxaca, y la mujer es fundamental, es fundamental. De 500 municipios, 400 y tantos tienen esos que llaman usos y costumbres, y la mujer es fundamental en la democracia, tiene otro papel, no el papel subordinado como el capitalismo. Pepe, tu comentario, este tema de la brecha salarial y el acceso a la educación de las mujeres. Sí, nada más quiero señalar a propósito de lo que dice Horacio. Feminista Horacio, ¿no? Que hay, ahora resultó que es feminista. que hay lugares donde los usos y costumbres van en detrimento de las mujeres, ¿no? En el caso de Chiapas hay algunas comunidades donde se les margina, ¿no? Se les margina y son cosas que deben cambiar y se ha señalado del propio gobierno. Quiero hacer otra referencia. El primer congreso feminista que hubo en México fue en 1916. Elvia Carrillo Puerto hizo un congreso feminista en Yucatán que es parte de ese movimiento y esa lucha. Ahora, es tiempo de mujeres, dice la presidenta. ¿Y qué significa eso? Significa la presidenta Claudia Sheinbaum. Y este tiempo de mujeres está dando muchísimas cosas en la lucha, en el apoyo, en los movimientos que las mujeres han dado por sí mismas, no atrás, con los hombres adelante, sino ellas por sí mismas, y muchas veces con un exceso de marginar a los hombres o de violentar a los hombres. No se tiene que violentar. Muchos hombres nos sumamos y apoyamos la lucha en todos sus aspectos. Debo decir que la presidenta con hechos está demostrando el papel y el apoyo al movimiento de las mujeres y a lo que hacen las mujeres. El día de ayer, el Día Internacional de la Mujer, hubo un evento grandioso con mujeres militares, donde se les reconoció lo que hacen por el país, lo que hacen por la sociedad, y que teniendo aún la responsabilidad de ser madres, hijas, hermanas y tener responsabilidades, están ahí luchando y combatiendo. Si antes se dedicaban sobre todo a labores sanitarias, ahora andan en cuestiones operativas. Ya hemos visto que en Jalisco murieron algunas de las mujeres que dieron su vida pues por la sociedad. No, y también hay una mujer general, y hay una mujer general por primera vez en la historia. También hoy, y una mujer presidenta. Hoy inauguró el hospital más grandioso para tratar enfermedades de la mujer de tipo cáncer, donde de manera integral se va a tratar de principio a fin este modelo, y son hechos de apoyo o de solidaridad o de estar con las mujeres y de brindarles esos espacios. Y debo decir que este tipo de hospitales que son únicos, no solo en México, sino en gran parte del mundo, se van a hacer uno en cada entidad federativa. Bueno, y eso es muy bueno. Y hay que destacar algo en Sinaloa, ¿no? Tenemos una secretaria general de gobierno que es mujer, tenemos una presidenta del Congreso del Estado que es mujer, tenemos 2 dirigentes de partidos que son mujeres, de los partidos del PAN y el PRI. Bueno, del PAN ahorita ya es mujer, del PRI hubo presidentas, pero hay que destacar, ¿no? Que se ha avanzado en este tema. Padre, su opinión. Mira, falta una papa mujer. Por parte mujer de papa. La presidenta sí ha hecho, pero también ha dejado muchas cosas por hacer. Por ejemplo, no ha recibido a las madres buscadoras, a las buscadoras. Sí, las ha platicado con ha mandado secretario, presidente, pero no le ha dado la atención que ella en persona, ¿no? Ha sido como el Donald Trump de esta mujer. En general, ¿no? El tema de las desapariciones no ha sido atendido como se debe. No lo ha atendido plenamente. Falta esclarecer muchos feminicidios en el país, en los estados. Falta que las modificaciones de la ley del trabajo pues tengan mejores salarios de ellas, y basta con la intención de la misma presidenta, ¿no? Pero bueno, es una lucha. Qué bueno que esté conmemorando, qué bueno que esté participando, qué bueno que nos recuerde a las heroínas. Eso me gusta mucho, que recuerde a las heroínas de la historia que muchos no conocíamos, porque la historia la había borrado
o los que estaban escribiendo la historia habían borrado, habían hecho a un lado a la corregidora y a Leona Vicario, a tantas mujeres grandes heroínas, ¿no? Y sí, me llama la atención cómo colectivos feministas han venido a la baja, ¿no? Han dejado un mal sabor de boca, porque son protestas violentas, son protestas prácticamente no invitan a que la mujer se suma a estas marchas, como en el 2000. En el año 2000 se hizo una marcha, Un Día Sin Mujeres, y fue un fenómeno, fue un exitazo. Salieron mujeres de muchas partes donde se hizo presente, se visibilizó el lugar de la mujer. Hoy, una mujer que lleve a su hija a una marcha feminista, no, cuidado, no la pueden agredir, le puede pasar algo, por los gritos, por los insultos, parecen orangutanes, con el perdón de la expresión, ahí golpeando, maltratando, pintando, rayando, echando madre. Uy, qué miedo, uy. Que lleva, en lugar de trabajar con un sentido intelectual. Trump no da miedo. Muchas feministas trabajaron qué miedo. desde un punto de vista intelectual, trabajando en estructuras físicas, ¿no? Y me gusta Secretaría de Mujeres que ha trabajado con reconocimiento, tanto a nivel estatal, porque aquí hay una Secretaría de Mujeres con esta mujer, Ana Francis, y ha trabajado un poquito desde el silencio, pero ha trabajado para levantar a las mujeres. Bueno, y hay que recordar que ya se reformó el artículo 4 de la Constitución mexicana, que establece que a trabajo igual, salario igual. Vamos a terminar, vamos a una ronda final. Horacio, tienes 2 minutos. Hay una circunstancia que nadie aprecia. En el mundo está desarrollándose una revolución silenciosa, inexpugnable, inevitable. Esa revolución genera esperanzas de un cambio en la sociedad. Un cambio que ya no lo genera ni el socialismo, ni lo privado, no lo genera ni Trump, ni el santo desarrollo de Estados Unidos para defender la democracia. No, la están desarrollando unos seres que todos los días los vemos, unos seres que los quieren ordenar, las mujeres. Le llaman violencia cuando muestran impotencia de que ni siquiera son vistos en todo el año, y el 8 se dan a ver solamente. Esa no es violencia. Violencia es la que ejerce el máximo imperio. Trump, mediante la agresión a las mismas mujeres, a las niñas, es un pedófilo Trump. Y también no se nace macho, no se nace así mismo. Son las mujeres se arma como una estructura. Entonces, ¿qué significa? Que los crían. Definitivamente mientes, o sea, debes de prepararte para eso. El sistema capitalista es el que define. No es cierto eso. Busca la chancla a tu hermano. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Estás culpando. Quiere decir que las niñas que tiene Trump, entonces no, tienes que recapacitar. O sea, la iglesia no puede tener esa mentalidad. Es cómplice entonces la iglesia. Hay una circunstancia, las mujeres están cambiando el mundo, viene una revolución, está una revolución inexorable e inevitable, les guste o no. Oye, Horacio, ya no te metas con Donald Trump, capaz que te tire un misil, ¿eh? Pepe, vamos con tu comentario final, Pepe. Voy a aprovechar lo que señaló Horacio sobre Estados Unidos, Trump, el gobierno de Trump. Allá aparentemente Trump está metiendo muchas mujeres, pero fíjense, hay 2 modelos de apreciar a las mujeres. Una es para usarlas, lo que hace Trump, como sexo débil, para utilizarlas, para hacer, como decía con el pedófilo, o sea, una cuestión machista, que aparentemente eso es. Vean cómo se expresa de las mujeres. Y otra cosa muy diferente. Digo que la presidenta tenía bonita voz. Y otra cosa es, sí, pero se va por el lado lascivo. Y otra cosa es el reconocimiento de las mujeres a su independencia, a lo que tienen que hacer. Y esto se refleja en las movilizaciones. Las mujeres que hagan lo que consideren. Mire, las hermanas, las madres que perdieron un ser y que no les hacen caso, claro que explotan, y las movilizaciones son la forma en que explotan.
adelante, está bien, que exijan y que obliguen al gobierno y a las instituciones que se debe a que hagan lo que tienen que hacer, porque todavía la justicia, existe una visión machista en mucho de la justicia y en muchos de los gobiernos locales, municipales y estatales. Entonces se tiene que abrir las puertas a golpes o a destrozarlas para que hagan caso y se reivindique realmente los derechos de las mujeres. Y lo mismo se tiene que hacer laboralmente, como bien se ha señalado aquí. Entonces todavía hay mucho que hacer. Y si se violentan las mujeres está bien, pero hay provocadores, hombres y mujeres que van solo a generar violencia y a desmeritar estas movilizaciones. Padre Jimmy, comentario final. Pues se vio el desaparecido bloque negro, ahora hubo bloque negro feminista también en la Ciudad de México. Si hay tanto apoyo, ¿por qué le ponen tantos muros, tantas barras a las estructuras de gobierno? Que no es un gobierno libre donde todos pueden tener su expresión. ¿Qué tanto miedo tienen a que hagan daño a las mujeres? Lógicamente es un daño asusado por otros grupos políticos, es un daño mal encaminado, es una frustración que es una catarsis, pero tóxica. En lugar de que una mujer sane la atención que tuvo de chiquita o el daño que tuvo con una pareja, tienen que buscar nuevas causas. Yo siento que un feminismo intelectual es la mejor solución. Bueno, y antes de despedirnos, pues están mandando un mensaje. Marta Medina nos manda a saludar, dice que nos escucha todos los días y pide que le mandemos un saludo a su hermano Juan Medina. También, padre, nos llega un mensaje que dice, a ver, lo leo textual: ¿cómo le hago para que el padre Jimmy me case en mi boda? Pero esto lo vamos a pedirle a Dulce. Vamos a pedirle a Dulce que le haga llegar que ya nos invite a la boda. 2,500 la boda. Privado, Cada casorio. Esta persona, para que usted, padre, ya se ponga en contacto y vean cómo lo puede casar. Con mucho gusto, ahorita lo hablamos. Nomás que al padre Jimmy le gustan nomás las bodas en Cancún, ¿no? Así que... De hecho, tengo una boda en Cancún nos paguen, el nos vamos todos a 21 de Está noviembre. muy bien. Bueno, estamos llegando. Yo soy ya. monaguillo. A una mujer mexicana Brando con un francés. González es quien está pidiendo que lo case usted, padre Jimmy. Le vamos a pasar su teléfono para que se ponga en contacto. Pero ya llegamos a la parte final. Usted escuchó los comentarios. La mejor opinión la tiene usted. Usted decide, porque aquí en los influencers de las noticias solo le damos los elementos, porque la mejor opinión es la de usted. Padre Jimmy, antes se me estaba pasando la bendición, por Con favor. mucho gusto. Para empezar, a las mujeres, dedicatoria para todas las mujeres, para ti, mujer que nos escucha, y para ese hombre que tiene una madre, una hermana, una hija, una mujer en su corazón. Enséñate con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe y guarde para siempre. Amén. Bueno, ya mañana estará con nosotros nuestro director general, Olegario Quintero, el hombre noticia, conduciendo su espacio en la mesa de análisis, los influencers de la noticia. Yo soy Héctor Gil y le deseo que pase un feliz día y recuerde que a las 7:30 tenemos una invitación para escuchar las noticias el día de mañana. Gracias. Mira, aquí